Hola, ¿cómo están? Lo que vamos a ver el día de hoy es el cálculo de la varianza como seguimiento a lo de la desviación estándar, al tema de desviación estándar que vimos anteriormente. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí lo que es la varianza. La varianza cumple la misma función que la desviación estándar, solamente que se va a elevar al cuadrado de la fórmula. Esto que nos permite elevar al cuadrado, pues simplifica muchas cosas. Primero, esta es la fórmula. O la varianza nos la van a pedir en diferentes cálculos que vamos a estar viendo posteriormente, y obviamente que al elevarlo al cuadrado trabaja con números positivos, y esto también es muy importante para diferentes cálculos y diferentes fórmulas. Aquí estamos hablando entonces de que nos va a generar valores positivos, ¿no? La desviación estándar decíamos que es la manera en que se desvían nuestros datos respecto a nuestra media. ¿Qué va a pasar con la varianza? Es exactamente lo mismo. Y aquí solamente obviamente va a ser diferente la cantidad porque le vamos al cuadrado y va a ser muy importante para diferentes fórmulas. Y además, mientras más grande sea el número, obviamente quiere decir que más se está alejando de nuestra media. Sin embargo, no siempre la desviación estándar, por ejemplo, más o menos vamos entendiendo que 1, 2, 3, 4, 5 hacia adelante, pues se va alejando. En la varianza, como le vamos al cuadrado, pues van a ser valores más altos. Si se acercan más al cero, quiere decir que nuestros datos o nuestra serie de datos no se aleja mucho de la media o de lo esperado. Entonces, ahí podemos ya ejecutar lo que son o analizar nuestras pruebas de hipótesis de entrada, ¿no? Es decir, no hay muchas diferencias o no hay diferencias significativas, o sí las hay. Todavía no sabemos si son significativas o no, pero nos podemos dar una idea. El cálculo de la varianza se hace mediante esta fórmula. La primera parte, esta sería la primera fórmula, sería la sumatoria de que de x1, que son obviamente los datos, menos x2, que ya lo hemos visto, que es menos x, que es la media de los datos, al cuadrado, sobre n-1, que es la muestra, menos 1, que nos da los grados de libertad. Porque estamos nuevamente, recuerden, calculando la varianza, desviación estándar, covarianza, en base a la muestra y no a la población. Es algo que va a ser como mucho más común que ustedes vayan a hacer. Ahora bien, aquí están los mismos datos que vimos en el ejemplo anterior. Aquí los tenemos, ¿no? Exactamente. La fórmula, si se fijan, entonces ya la conocen, ¿no? Es la suma de los de cada uno de los datos menos su media elevado al cuadrado sobre n-1. O la muestra menos 1. Aquí le estamos manejando como n mayúscula de población. En realidad sería la muestra n minúscula. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Lo que pasaría entonces aquí es que nuevamente calculamos estos datos que ustedes ya lo hicieron en la desviación estándar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos exactamente en la varianza, tenemos la misma fórmula. X menos cada uno de los datos menos la media elevado al cuadrado. Estos datos ustedes ya los tienen, no hay problema. ¿Cuál va a ser la diferencia en esta fórmula? Que aquí no vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿ok? Simplemente. Entonces esa sería nuestra varianza, que en realidad sería elevar al cuadrado. Por eso es, al quitar la raíz cuadrada, realmente lo estamos elevando al cuadrado. Aquí estamos como suprimiendo. Entonces, ¿qué sucede? Ya que tengo este dato, si se fijan, nuevamente es el mismo valor que yo ya tenía anteriormente, que es la suma de cada uno es la sumatoria de x y menos la media al cuadrado. Me da este dato, que es mi numerador, y mi denominador va a ser obviamente n-1 nuevamente, y aquí lo que vamos a encontrar es que luego tengo que hacer 465 entre 11 y me da 224. Esa es mi varianza, ¿ok? Y como pueden ver, aquí está la varianza. En Excel también ya hay una fórmula para hacer la varianza. En inglés sería esta la fórmula, igual a var.s, ese de sample, y de los datos que yo estoy sacando. Y me va a decir que tanto esta serie de datos se alejan de su media, y eso sería la varianza. Es muy parecido a la desviación estándar, tienen la misma función de hecho, nada más que al elevarlo al cuadrado y trabajar sobre positivos nos ayuda a hacer otro tipo de cálculos y utilizar otro tipo de fórmulas. Ahora bien, nuevamente, ya vemos aquí que ese es el valor. Estamos comprobando el valor nosotros de nuestra fórmula. Ahora, ¿qué pasa? Se complica un poco si queremos saber si no tenemos solo una variable, sino tenemos dos variables y queremos ver si ambas se alejan o no se alejan o se distribuyen similarmente dentro de esta campana de Gauss, ¿no? Ahora queremos analizar si una, por ejemplo, si una sube en sus valores, la otra también o no. Esto se llama covarianza. Queremos saber si covarían. En pocas palabras, si hay cierto grado de relación. ¿Y qué pasa con esto? Que entonces
Aquí ahora ya tenemos dos variables. Y entonces la fórmula simplemente va a agregar la o las variables que estemos analizando. Entonces si se fijan nuevamente tenemos ya los kilos, tenemos ya los datos que habíamos sacado de XY menos la media, pero ahora vamos a tener horas de juego. ¿Cuál sería aquí? Es un ejemplo de mi hipótesis. Aquí yo estaría preguntándome si el hecho de jugar videojuegos o de tener horas o las horas que yo juego videojuegos está relacionado con los kilos que tengo o los kilos que peso. Digamos que puede ser así o no, dependiendo de mi teoría, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, yo ahora tengo mis horas de juego, que sería ahora mi variable Y, y entonces a esta misma también la voy a tener que calcular. Mi fórmula de covarianzas lo que me dice, nuevamente algo ya conocido para ustedes, es que aquí tengo X y Y, ¿no? Tengo dos variables, que la sumatoria de los datos menos la media por la misma fórmula, los datos ahora de la otra variable Y menos la Y menos la media entre n-1, nuevamente mis sujetos menos 1, que son grados de libertad. Eso me va a dar la covarianza. Me va a decir, principalmente me va a decir si es positiva o negativa la covarianza, es decir, positivo quiere, si es positiva, quiere decir que si uno aumenta, pero también aumenta. Es más, si aumentan, es decir, si aumentan mis horas de juego, aumentan mi peso. Y negativa sería que si aumentan mis horas de juego, disminuyen mi peso, ¿no? Pues, que a lo mejor eso no lo tenemos planteado, pero es mi otra hipótesis, ¿no? Acuérdense. Entonces, mi varianza puede, mi covarianza puede tomar estos dos valores. Ojo, entonces aquí ya estamos hablando de una campana de Gauss de dos colas. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto anteriormente? Entonces la P también va a verse afectada, pero todavía no vamos a llegar al cálculo de la P. Ahora, ¿qué sucede aquí en mi fórmula? Nuevamente, ya tenemos el cálculo de XY, ¿no? ¿Se acuerdan? De X menos, de XY, o de los datos menos su media. Nuevamente aquí está, si se fijan. Esta es la X, datos, menos la media que tenemos acá, me da el valor, que ya lo teníamos. Pero voy a hacer ahora lo mismo que Y, que serían las 10 horas menos la media ahora de las horas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Entonces tengo que sumar ambos datos, multiplicar ambos los resultados de cada uno de estos. Es decir, este por este. Y me da este valor. Es decir, multiplicar mi fórmula de X y mi fórmula de Y y dividirlo entre n-1. Nuevamente aquí tengo mi numerador, que sería la sumatoria de cada una de estas multiplicaciones entre n-1, que sería mi número de sujetos, menos 1. Esto me daría mi covarianza, que es una covarianza alta, ¿no? Es decir, algo está pasando en los datos. Es decir, es que se están alejando de su media, algo están encontrando de manera positiva, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo, todavía no puedo como dar una conclusión en sí, pero ya me doy cuenta de que hay diferencias o que hay una relación, pareciera haber una relación entre mis variables, una relación fuerte entre mis variables porque se aleja bastante de mi media, ¿no? También hay manera de calcular la varianza en Excel de manera muy sencilla, que esta sería la fórmula, igual a la covarianza .s de sample de el conjunto de datos 1, el conjunto de datos 2, y me va a calcular la varianza, que sería esta, igual que esta. ¿Se fijan? Muy sencillo. Entonces la idea es que sepan de dónde surge, pero van a tener manera de calcularla de manera mucho más sencilla, ¿no? Aquí, ¿qué sucede? Que ya tengo mi covarianza. Ustedes ya saben calcular desviación estándar, varianza, y ahora saben calcular la covarianza. Pero se fijan qué sencillo es, porque lo que van a utilizar más adelante, van a ver incluso para estadística multivariante e inferencial, van a utilizar mucho varianzas y covarianzas. Incluso para estadística un poco más compleja, como lo vienen siendo las ecuaciones estructurales, tienen que comprender muy bien qué son las covarianzas.